Aún hoy, cuando cierro los ojos, siento el olor. No es solo el olor a hospital, esa mezcla de alcohol, desinfectante y café rancio, sino algo más denso, algo que se aferra al alma, el olor de una elección irreversible. Ocurrió a mediados de 2021, una época en la que la exhaustividad era mi compañera más fiel y mi único objetivo en la vida era asegurar mi futuro. Yo era Sofía, residente de segundo año R2 en uno de los hospitales universitarios más prestigiosos de São Paulo, el tipo de lugar que te mastica y te escupe, y solo los mejores de los mejores sobreviven para la exclusiva plaza de Feydeau. Vivía en un minúsculo cubículo cerca del hospital, comiendo mal y durmiendo aún menos. Leer artículos científicos era mi sustituto del sueño, y respirar ya era considerado un lujo que no podía pagar. Tenía que ser la mejor, y esa ambición me mantenía viva, o casi. El motor de toda mi ansiedad, y el obstáculo más irritante, era Pedro. Él era el otro R2 que competía directamente por esa prestigiosa plaza, el único otro nombre que importaba en la carrera. Pedro tenía ese aire de quien sabía que iba a ganar, siempre con una sonrisa que parecía ensayada, la barba milimétricamente recortada y una confianza que yo sabía que era forzada, pero que funcionaba con los preceptores. La noche en cuestión era un miércoles lluvioso y pegajoso, de esos en los que la humedad parece pesar en el aire y el sonido de la lluvia amortigua cualquier ruido. Yo estaba de guardia nocturna en la UCI cardiológica, y las luces dispersas del monitor parpadeaban, reflejando la vida y la muerte de forma binaria en mi rostro. Estaba concentrada en la historia clínica del señor Elias, un paciente de 70 y pico años, ingresado con una insuficiencia cardíaca que apenas le dejaba respirar. Tenía una barba rala y blanca, como nieve sucia, y los ojos, de un azul tan pálido que parecían haber renunciado a ver el mundo, me observaban siempre con una quietud perturbadora. La guardia del día anterior había sido de Pedro, y yo estaba haciendo la comprobación estándar antes de iniciar mi ronda más intensa. Todo parecía estar en perfecto orden, excepto por una sensación extraña, un escalofrío en la boca del estómago que yo conocía bien, el presentimiento de que algo estaba terriblemente fuera de lugar. Comencé a repasar su hoja de chequeo, y fue allí, alrededor de las 2 de la mañana, que la ficha cayó con un peso de 1000 toneladas. En una de las líneas, en la columna de presión venosa, central PVC, un indicador crucial para pacientes cardíacos como el señor Elias, había una anotación que simplemente no cuadraba. La PVC estaba ligeramente alterada en el registro de las 19:00 final del turno de Pedro, pero el registro siguiente, el de las 22:00, hecho por la enfermera, mostraba un salto aterrador, un valor que gritaba crisis inminente. Volví a mirar la línea de las 7 de la noche, y un detalle minúsculo, casi imperceptible, me hizo congelar. El número que Pedro había anotado estaba muy bien redondeado, casi demasiado perfecto. Soy obsesiva con los detalles, es un defecto y una virtud, y comencé a buscar los registros brutos del monitoreo. Fue un trabajo de hormiga, pero necesitaba confirmación. El monitor del señor Elias tenía un historial digital al que se accedía con la contraseña de cada médico, y yo sabía que Pedro usaba una secuencia tonta basada en la fecha de cumpleaños de su exnovia, algo que descubrí sin querer en una conversación en la cafetería. Accediendo a los datos detrás del registro impreso, la verdad explotó en mi cara como un puñetazo en el estómago. El valor de la PVC a las 7 de la noche no era ese perfecto que él había anotado en la hoja. El valor real ya estaba peligrosamente elevado, rozando la zona de riesgo, lo que exigiría una intervención inmediata, la movilización del equipo y la prescripción de diuréticos potentes. Pedro, con su caligrafía elegante y displicente, había subnotificado deliberadamente un signo vital crucial, una negligencia que ahora se materializaba en el estado actual de deterioro del señor Elias.
Ya no había espacio para la racionalidad médica. Allí, en la sala de staff, iluminada por un único foco de luz fría que parecía querer desenmascarar la suciedad en el aire, mi cabeza comenzó a dar vueltas. Miraba el monitor, viendo al señor Elias luchar por mantener un ritmo que Pedro le había robado, y luego miraba la pantalla donde la mentira estaba registrada, tan clara como el día. No era solo un fallo, era negligencia deliberada, la omisión de un dato crítico para que él pudiera salir de guardia sin la complicación de tener que iniciar un tratamiento de emergencia complejo. Él quería que mi equipo, o peor, yo, lidiara con el infierno que él había encendido, todo eso para mantener su historial de guardia tranquila y no manchar su imagen de competidor perfecto. El señor Elias, con esos ojos tristes, se convirtió en la pieza de ajedrez en nuestra guerra fría por estatus. Mis manos comenzaron a temblar. Recuerdo pensar, si lo denunciaba, Pedro sería excluido. Tal vez perdería el permiso para ejercer CRM, y el señor Elias sería salvado. ¿Pero qué pasaría conmigo? La investigación arrastraría mi nombre por el fango. Yo sería vista como la residente envidiosa que tendió una trampa a su colega, y la plaza de Felló iría a parar a otro desafortunado cualquiera. El sistema del hospital no perdona a quien causa problemas, por más justificados que sean. Además, el tiempo corría, el estado del paciente estaba empeorando a cada minuto y el retraso en la intervención, que era ahora de casi 6 horas gracias a la omisión de Pedro, se estaba volviendo fatal. Ese silencio en la UCI, normalmente acogedor, de repente se volvió opresor, como si las paredes de cristal se estuvieran cerrando y el único sonido fuera el beep beep desesperado del monitor. Fue en ese instante, cuando la adrenalina me hizo pensar más rápido que la ética, que una idea absurda y completamente imprudente surgió en mi mente. Ese hospital era famoso por usar un sistema de historia clínica electrónica de última generación, pero que tenía un ridículo fallo de seguridad, una puerta trasera que todos los residentes experimentados conocían, pero fingían ignorar. El sistema registraba la hora de la entrada de datos input y la hora de la firma del médico, pero si sabías el comando exacto, era posible editar el registro de tiempo de observación retroactivamente, sin alterar la marca de tiempo del propio editaje. Era un hack temporal que solo funcionaba en ciertos slots de 20 minutos después de la medianoche, y yo estaba justo en medio de uno de esos slots. Estaba sola, eran casi las 3 de la mañana, y el equipo de enfermería de ese pasillo estaba ocupado con un paciente recién admitido. Me senté en la silla que Pedro había usado horas antes, sintiendo el calor residual de su cuerpo, y mis dedos volaron sobre el teclado. La pantalla de la computadora, generalmente un portal a datos objetivos, ahora parecía un abismo de elecciones equivocadas. Tenía que ser rápida y quirúrgica. Accedí al registro del señor Elias, navegué hasta la columna de monitoreo y, con el corazón latiendo en mi garganta como un tambor descontrolado, ejecuté el comando. Mi objetivo no era borrar la negligencia de Pedro, sino moverla en el tiempo. Alteré el registro de la PVC de las 19:00 al valor realmente peligroso que Pedro había ocultado, pero hice que el registro de tiempo apareciera como si la observación se hubiera hecho. Ahora, a las 03:00 de la mañana, y no al final de su turno. El silencio que siguió a esa acción fue más ensordecedor que cualquier alarma. Por un segundo, tuve la ilusión de que todo había vuelto a la normalidad, pero yo sabía que acababa de coser una mentira en el tejido de la realidad del hospital, y las mentiras en las historias clínicas tienen el hábito horrendo de cobrar vida propia. La nueva entrada, ahora registrada a las 3, gritaba la necesidad de intervención inmediata, obligando a todo el equipo nocturno a reaccionar. La enfermera jefe, doña Lucia, una mujer con más de 20 años de servicio y una mirada que atravesaba el alma, vino corriendo. Tenía un moño apretado, labios finos y no toleraba ni un ápice de error.
Me miró por encima de sus gafas de lectura, y en ese momento, sentí que ella podía leer la culpa y la adrenalina en mi frente. El plan era simple y terrible. Al mover el registro a mi turno, forcé el tratamiento salvando al señor Elias, pero automáticamente. Me incriminé a mí misma como la residente que acaba de descubrir y registró el dato, asumiendo la responsabilidad por el retraso que, técnicamente, ahora comenzaba a contar a partir de ese momento. En el registro, parecía que yo solo me había dado cuenta de la gravedad de la situación a las 3, y no que Pedro lo había ocultado a las 7 de la noche. Doña Lucia inmediatamente inició el protocolo de emergencia, llamando al intensivista y movilizando al equipo de farmacia para los diuréticos. La UCI de repente estaba llena de gente, corriendo, hablando rápido, y yo estaba allí, en el ojo del huracán que yo misma creé, sintiendo un terror gélido subir por mi columna vertebral. Era el miedo a la exclusión del programa, pero ahora mezclado con el miedo real de ser atrapada en un acto de fraude médica, por más altruista que fuera el motivo. Mientras la UCI hervía a mi alrededor, mi foco se mantuvo rígidamente fijo en el señor Elias. Estaba agitado, respirando superficialmente, con las venas del cuello prominentes, un claro signo de la sobrecarga de fluidos que indicaba la PVC alta. Su rostro pálido estaba bañado en sudor frío. Recuerdo acercarme y sostener su mano, una actitud que rara vez tenía en guardias tan frenéticas, pero que en ese momento pareció una confesión silenciosa y desesperada de que estaba haciendo todo lo que estaba a mi alcance para arreglar lo que mi colega había roto. Él me miró, y en esos ojos azules, antes vacíos, había un brillo de comprensión o tal vez de puro dolor. Fue una mirada que duró solo un segundo, pero que me paralizó. Parecía que él sabía, no que yo hubiera adulterado la historia clínica, sino que había algo profundamente malo con el tiempo, con la cronología de los cuidados que deberían habérsele dado. El intensivista, el doctor Renato, llegó como un huracán, alto, con una bata arrugada y la voz ronca de quien no dormía hacía días. Examinó al señor Elias rápidamente, confirmó la urgencia y me miró con una expresión de desconfianza que cortaba el aire. Sofía, ¿por qué esta alteración de PVC solo se registró ahora? Debería haberse visto hace horas. Su pregunta fue un puñal, y tragué saliva. Tenía que sostener la mentira. Mentí, mirándolo directamente, diciendo que los monitores habían presentado una oscilación atípica y que yo solo pude confirmar el valor real después de una comprobación manual demorada y detallada. El doctor Renato, por suerte, estaba más preocupado en salvar al paciente que en investigar el papeleo en medio de la emergencia, pero la semilla de la duda estaba plantada. Prescribió los diuréticos en bolo y exigió una reevaluación cada hora, dejándome con la responsabilidad directa de monitorear la respuesta del paciente. Los minutos siguientes fueron una tortura líquida y lenta. El señor Elias, finalmente bajo el efecto de los diuréticos potentes, comenzó a responder, pero la mejora era lenta, gradual, dolorosamente demorada. Yo monitoreaba cada gota de orina, cada milímetro en la caída de la PVC, mientras la UCI volvía a su silencio funcional, pero ahora un silencio cargado de miradas de reojo. Cada vez que doña Lucia pasaba a mi lado, sentía el peso de un juicio silencioso. Lo que más me consumía no era el miedo a ser atrapada en el fraude, sino la sensación de que el propio hospital me estaba observando. La luz LED de mi computadora parecía parpadear de una manera diferente, y el monitor del señor Elias emitía un beep más agudo de lo normal, como si estuviera protestando contra la alteración temporal que yo había impuesto. Comencé a tener extrañas visiones periféricas. Mientras revisaba la bomba de infusión, juro que vi el reflejo de Pedro, parado en la entrada de la UCI, observándome con esa sonrisita de superioridad, aún sabiendo que él estaba en casa, durmiendo tranquilamente después de su guardia limpia. Era el cansancio, claro, la exhaustividad acumulada,
pero la imagen era tan vívida que me giré bruscamente, esperando confrontarlo, pero solo encontré el pasillo vacío y sombrío. Volví a la estación de enfermería y me forcé a revisar nuevamente la historia clínica. Necesitaba estar segura de que el AC había funcionado perfectamente, de que no había dejado ninguna huella digital, y fue ahí que noté un detalle que me hizo vomitar en la garganta, en la línea del registro alterado. El carácter del horario no era la fuente estándar del sistema, estaba ligeramente más grueso, casi como si el propio sistema estuviera demarcando el área donde yo había mentido. El corazón se me disparó, y la sangre pareció congelarse en mis venas. Ese pequeño error en el formato de la fuente, ese trazo sutilmente más pesado en el número las 3, era la prueba de que yo no era tan invisible como pensaba. El sistema, esa máquina fría y binaria, había hecho una anotación silenciosa de mi trampa. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, y la náusea subió. Apoyé la cabeza en mis manos, intentando respirar hondo, pero el aire parecía denso y lleno de partículas de miedo. No, solo estaba preocupada por la auditoría del hospital. Era una sensación más primal. Parecía que el propio orden de las cosas, la linealidad del tiempo, estaba enojado conmigo por haberme atrevido a manipularla. Yo había forzado un log temporal en un registro médico, y ahora la historia clínica electrónica parecía estar riéndose de mí, mostrando sutilmente donde yo había rasgado la página. Intenté racionalizar. Tal vez fuera un error de renderización del monitor, la fatiga extrema que me hacía ver defectos donde no existían, pero, por más que parpadeaba, el las 3 persistía con su fuente desmañada, un dedo digital apuntándome directamente. Mi mente, entrenada para la lógica implacable de la medicina, estaba entrando en colapso. Pasé los minutos siguientes intentando disimular, fingiendo que estaba leyendo otros datos, pero en realidad estaba inclinándome hacia adelante, jadeando, esperando que nadie más notara el detalle bizarro en el registro. En ese momento, el celular de un técnico que estaba en la UCI haciendo mantenimiento en las bombas vibró. La luz se encendió a pocos metros de mí y en la pantalla vi un pedazo del titular de una noticia: hackers alteran fecha y hora en sistemas. No pude leer el resto, pero fue como si el universo me estuviera enviando un spoiler macabro de mi propia desgracia. Mi culpa y mi exhaustividad se transformaron en pura paranoia. Estaba actuando como una criminal que vuelve a la escena del crimen, revisando y volviendo a revisar el registro, incapaz de alejarme de la pantalla que contenía mi verdad y mi mentira. Cada paso de la enfermera, cada tos de un colega, parecía una señal de que habían descubierto el glitch en el tiempo. Intenté concentrarme en la parte buena. El señor Elias estaba, de hecho, mejorando. Su cuello ya no estaba tan hinchado, y la curva de la PVC en el monitor mostraba un descenso suave, pero consistente. Miré el reloj de pared digital de la UCI, ese reloj rojo, que nunca falla, que es el ancla de todo profesional de la salud, y marcaba las 3:45. Intenté respirar el alivio, pero no venía. Lo que vino en su lugar fue una extraña sensación de distorsión. Mientras miraba el monitor, donde el tiempo parecía estar corriendo más rápido en función de la urgencia, volví a mirar el reloj de pared, y ahí el horror se profundizó. En el reloj, el número 45 de las 3:45 no estaba perfectamente alineado con el 03. Parecía que los minutos estaban ligeramente desplazados hacia la derecha, casi resbalando. ¿Era una ilusión óptica? Parpadeé con fuerza, me froté los ojos y miré de nuevo. El display de LED parecía temblar. Juro, con la mano en mi licencia médica, que la luz del LED que formaba el número 5 del 45 era de un tono de rojo más débil que el 4. El tiempo, mi enemigo y mi rehén, se estaba desarticulando justo frente a mí, como si estuviera protestando por mi interferencia en el registro digital. Yo había alterado el pasado y ahora el presente estaba rompiéndose. Me forcé a
desviar la mirada del reloj, pero la imagen de ese 5 tembloroso, de color alterado, quedó grabada en mi retina. Estaba entrando en un brote psicótico inducido por privación de sueño y miedo extremo. Para intentar anclar la realidad, tomé el bolígrafo y me dirigí a la tablilla del señor Elias, para hacer el registro manual de sus mejoras. Quería sentir el peso del bolígrafo, el olor del papel, algo físico e inmutable, distante del reino digital que yo había corrompido. Comencé a anotar los nuevos parámetros, la presión arterial que estaba subiendo de forma alentadora, el débito urinario que era una señal clara de que la intervención estaba funcionando. Pero, mientras escribía la palabra PVC, el aire pareció vibrar. La luz fría de la UCI, que era constante e implacable, parpadeó de forma sutil, casi imperceptible. Miré la tablilla de nuevo, y lo que vi me hizo soltar un pequeño grito ahogado. La tinta de mi bolígrafo, que era negra y nueva, había cambiado de color en la línea en la que estaba escribiendo. Donde había trazado la letra P de PVC, la tinta estaba ligeramente azul, y el resto de la palabra, VC, estaba negra de nuevo. Era como si, en ese exacto punto de mi anotación, la realidad hubiera absorbido el vestigio de otra escritura, de otro tiempo, que tal vez era lo que debería estar allí. Garabateé la letra P con el bolígrafo nuevamente y se volvió negra, pero el recuerdo de ese azul eléctrico se quedó, recordándome que, incluso en el mundo analógico, mi alteración digital estaba dejando rastros. Toda la situación se estaba volviendo insoportablemente bizarra. Yo estaba atrapada en una guardia que ya no era sobre ciencia, sino sobre ocultación y la quiebra de la física. Necesitaba aire, necesitaba un momento para respirar sin la presión de los monitores. Me levanté y caminé hasta la pequeña copa de la UCI, que estaba detrás de un mostrador de vidrio esmerilado, el único lugar donde podíamos sentirnos mínimamente humanos. Fui a hacer el café más fuerte que existía, casi una pasta negra, intentando alejar la exhaustividad que me estaba haciendo alucinar el color de la tinta de mi bolígrafo. Mientras el agua hervía, miré a través del vidrio esmerilado, que distorsionaba la imagen del mostrador de enfermería en formas acuáticas y temblorosas. Y fue ahí que vi, encima de la mesa principal de staff, justo al lado de la computadora donde yo había cometido el fraude, estaba un objeto que definitivamente no pertenecía allí. Era uno de esos relojes de pulsera antiguos, de manecillas, con una correa de cuero marrón ya gastada. Lo que lo hacía extraño era que estaba parado, completamente parado. No estaba marcando la hora equivocada. Las manecillas estaban fijas en un horario que me dio un escalofrío inmediato, las 7 de la noche, exactamente la hora en que Pedro terminó la guardia y falsificó el registro. Miré el reloj de pared, las 4:10. El reloj de pulsera parado estaba allí, como un artefacto olvidado de una línea de tiempo que yo había intentado borrar. Miré fijamente ese reloj de pulsera sobre la mesa. Era un modelo que parecía haber salido de una película antigua, con la caja dorada y un cristal ligeramente empañado. Lo más extraño es que no era de Pedro. Él usaba un smartwatch de última generación, y tampoco era mío. Al principio, pensé que era de algún técnico de mantenimiento, pero estaba dispuesto de una forma deliberada, casi como una advertencia. Mi curiosidad, que era lo único más fuerte que mi miedo, me impulsó a tocarlo. Extendí la mano temblorosa, el vapor del café calentándome por un instante, y mis dedos rozaron el cristal frío. En el momento exacto en que toqué el reloj, sentí una descarga, no de electricidad, sino de calor y pánico. Fue una sensación fugaz, como si hubiera accedido a un flashback o una memoria que no era mía. En mi mente, por medio segundo, sexta la escena, Pedro, apurado, limpiando el bolígrafo de tinta azul en el lateral de la bata y mirando su reloj de pulsera, el suyo, que marcaba las 7 de la noche, y, decidiendo que no tenía tiempo para lidiar con la complicación del señor Elias,
Fue la visión de la negligencia pura y cristalina, vista por sus ojos, en el momento en que él eligió mentir en el registro. Retiré la mano bruscamente, jadeando. El reloj de pulsera de cuero seguía allí, parado a las 7 de la noche, pero ahora estaba segura, ese objeto no era un mero artefacto, había absorbido la energía de ese momento de fraude, y de alguna manera, al tocarlo, yo había entrado en contacto directo con él. Pasado que intenté reescribir, dejé el café, que estaba casi desbordando, y volví al mostrador de enfermería con el reloj en la mano. Era sorprendentemente pesado para su tamaño, y el cuero de la correa olía vagamente a cigarro y metal. Estaba decidida a deshacerme de él, a romper el hechizo que lanzaba sobre mi percepción del tiempo. Recuerdo ir al cesto de basura de la UCI, un cesto grande y de acero inoxidable que se abría con un pedal, y levantar la tapa pesada. Estaba a punto de soltarlo en medio de los guantes y los paquetes de suero fisiológico descartados, cuando oí la voz grave del doctor Renato, el intensivista, viniendo del fondo del ala. Estaba inspeccionando al señor Elias por tercera vez, y yo no podía arriesgarme a que me viera descartando un objeto extraño. Tuve que retroceder y, en la desesperación, guardé el reloj en el bolsillo de mi bata. El metal frío rozó mi piel, y me sentí inmediatamente peor, como si hubiera tragado una piedra de hielo. El resto de la guardia fue una niebla de terror silencioso y alucinaciones auditivas. Podía jurar que oía, muy bajito, como un susurro mecánico, el sonido de una manecilla de reloj moviéndose, pero de forma inversa, haciendo un tic-toc invertido que parecía venir directamente de mi bolsillo. Miraba al señor Elias, que, gracias a Dios, se estabilizó y ahora dormía profundamente, y entonces tocaba mi bolsillo, sintiendo el objeto frío allí. La conciencia de que yo había salvado una vida con una mentira me daba un alivio insano. Pero la prueba física de mi fraude en mi propio bolsillo me consumía. Estaba atrapada, me había convertido en la guardiana del crimen de Pedro y la única responsable de la salvación del señor Elias. El tiempo continuaba deformándose a mi alrededor y la luz del pasillo parecía ahora parpadear en ritmos irregulares, desafiando la cronología. Cuando el sol finalmente comenzó a asomarse por detrás de las nubes oscuras de esa mañana, pintando el vidrio empañado de la UCI con un gris sucio, la guardia estaba en su final agonizante. El señor Elias había sobrevivido a la crisis, y el doctor Renato, ya de salida, solo me hizo un gesto con la cabeza, con una mirada que todavía cargaba la duda, pero también el alivio de una guardia que no terminó en óbito. Yo estaba exhausta, pero la adrenalina aún corría. La última cosa que tenía que hacer era el handoff, el pase de guardia a la R2 que estaba entrando. Carolina, que tenía un semblante fresco y asustadoramente descansado. Conté la historia del señor Elias, omitiendo, claro, la parte del fraude, y Carolina solo miraba la historia clínica electrónica. Ella no notó el detalle de la fuente, o al menos fingió que no, pero yo percibí que fijó la mirada por un instante de más en el horario las 3. Yo no aguantaba más la presencia de ese reloj. El tic-toc reverso, que solo yo oía, estaba martillando en mi cabeza, mientras Carolina se distraía revisando la bomba de infusión de otro paciente. Caminé rápidamente hasta el cesto de basura de la copa. Ese mismo cesto que había intentado usar antes. Esta vez, no había nadie. Mi corazón era un bloque de concreto en el pecho. Saqué el reloj del bolsillo. El metal increíblemente frío. Miré el cristal empañado y las manecillas paradas en el 19:00, el horario de la mentira de Pedro, y con un suspiro de liberación desesperada, lo tiré a la basura hospitalaria, en medio de los restos orgánicos y los residuos contaminados. Cerré la tapa con el pie, el clank metálico amortiguando, por un instante, el beep beep de la UCI. Fue solo después de salir del hospital, bajo el sol débil de la mañana, que la sensación de opresión comenzó a ceder. Había salvado al señor Elias,
pero me había marcado para siempre. Nunca fui atrapada por la auditoría. El hospital no detectó la alteración sutil, y Pedro continuó su carrera implacable por la plaza de Feydeau. Yo, por otro lado, pasé a ser la residente ejemplar que vio el fallo crítico en medio de la noche, y eso me garantizó la plaza. Pero la historia no termina ahí. Meses después, cuando ya era Feydeau y estaba lejos de esa UCI, oí un rumor de que doña Lucia, la enfermera jefe, había comenzado a quejarse de un reloj de pulsera que aparecía misteriosamente en su oficina, parado siempre a las 7 de la noche, y que ella había desarrollado un tic nervioso, mirando constantemente los relojes de pared, diciendo que los minutos estaban tropezando. El señor Elias recibió el alta y vivió por 2 años más, pero yo nunca más pude mirar un reloj digital sin buscar el 5 con la luz más débil, ni una historia clínica sin el miedo de ver la tinta de mi bolígrafo cambiar de color. Gané la carrera, pero el precio fue cargar un fantasma que solo yo puedo oír, el sonido de un tiempo roto por una ambición y un acto de desesperación.